Amigos, como lo prometido es deuda, ya está con nosotros el licenciado José Trujillo Ripamonti, colega y amigo, especialista en temas de radio, temas de comunicación, el streaming, ahora con el tema de la inteligencia artificial. Y creo que es un tema muy importante porque los cambios tecnológicos que se van dando nos obligan a estar un poco enterados y saber cómo tratarlos esto. Por eso hemos invitado a un especialista, a un joven colega con quien tenemos una amistad de algunos años y realmente me da mucho gusto de ver su desarrollo profesional al margen de su calidad como persona. Así es que vamos a saludar a José Trujillo Ripamonti. Muchas gracias, José, por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Luis, por la invitación, por la convocatoria a este espacio, a Creciendo Perú. Y como bien lo mencionas tú, Luchito, es importante destacar la trascendencia que en estos momentos tiene la inteligencia artificial para diferentes actividades económicas, productivas, etcétera. Si bien inicialmente, y aún se mantiene algo de esa sensación, si bien inicialmente se temía mucho sobre la inteligencia artificial por el impacto que podía tener en la reducción de empleos, de actividades humanas que podían ser reemplazadas por la inteligencia artificial, ese es un primer tema que quisiera yo aprovechar en este diálogo para desmitificarlo. No existe esa afectación al trabajo de los profesionales de diferentes áreas, sino por el contrario, la inteligencia artificial se convierte en una aliada estratégica de estas actividades para que pueda potenciarse. Un apoyo. Un apoyo. Eso definitivamente nos va a permitir a los profesionales que nos dedicamos a diferentes ramas no abocarnos a actividades repetitivas que hacíamos diariamente como parte de nuestras actividades para, en el caso de los comunicadores como tú, como yo, centrarnos en el desarrollo de estrategias comunicacionales y dejar esa parte repetitiva, reiterativa de nuestras actividades a la inteligencia artificial. ¿Y cómo está esto captando la atención del común de la gente? De diversas maneras he tenido la posibilidad a través de Juvice Comunicaciones, donde soy director de proyectos, y uno de los proyectos que estamos impulsando recientemente es el de la inteligencia artificial, de la mano con las relaciones públicas, con la comunicación corporativa, y como parte de este trabajo hemos tenido posibilidades de acercarnos a diferentes profesionales de distintas actividades, incluso negocios, sí, estamos viendo ahí algunas imágenes, Luis, de las actividades que realizamos como parte del trabajo de Juvice Comunicaciones. Te decía que muchos negocios, te hablo por ejemplo, una empresa que se dedica al rubro de belleza, al cuidado pues o al tratamiento facial, etcétera, que son actividades que digamos a las cuales uno recurre con cierta habitualidad, pueden a través de la inteligencia artificial lograr que sus redes sociales, que son los canales de comunicación que permiten que lleguen a ese público objetivo que quieren obviamente atender, puedan potenciarse a través de herramientas de inteligencia artificial que te permiten que, si tú no tienes mucho equipo humano, mucho recurso humano, la inteligencia artificial te permita suplir esa carencia de recurso humano. Te pongo un ejemplo que incluso tengo entendido y he podido verlo antes de ingresar al set, que BHTV llega a diferentes partes de nuestro país. En muchas de estas regiones existen comunicadores, existen medios de comunicación en general que son relativamente pequeños, pero que quieren obviamente informar, comunicar a sus comunidades, y la inteligencia artificial puede convertirse en esa herramienta que les ayude a
suplir algunas limitaciones de carácter humano, ¿no? No se tiene, por ejemplo, en una radio, vamos a poner como ejemplo a una radioemisora, y lo digo porque como parte de Juvice Comunicaciones contamos con una radio digital, Buenos Momentos Radio. En esta emisora, que podría ser cualquiera del interior del país, obviamente pueden existir algunas limitaciones en cuanto a recurso humano para diferentes actividades del desarrollo del trabajo diario de este medio de comunicación. La inteligencia artificial me puede ayudar, por ejemplo, a producir un producto sonoro, un podcast, que están tan de moda también en estos momentos. Me podría ayudar también a producir en unos cuantos minutos un jingle, una canción que pueda de alguna manera promocionar un producto, un servicio, algún programa de la emisora, permitirme hacer un spot para algún cliente solamente utilizando la inteligencia artificial sin tener que recurrir necesariamente al apoyo de un locutor de la radio que está abocada a otras actividades, sino que a través de la inteligencia artificial logramos ese tipo de productos que también tienen el mismo nivel de impacto que podría tenerlo uno que lo desarrolla un locutor profesional. Para las personas que no conocen, que no saben nada de esto, una persona X, sí, que tiene hoy día o ha tenido el conocimiento de la inteligencia artificial, ¿cómo ingresa, cómo se maneja esto? Existen herramientas de todo tipo y yo lo que considero es que, y muy buena tu pregunta, ¿en qué sentido? Existen distintas necesidades. Cada persona debería tener un acercamiento a la inteligencia artificial en función de sus propias necesidades, que pueden ser pequeñas o incluso más amplias. Pero vamos a suponer, tú, Luis, que quieres escribir un artículo o por lo menos esbozar lo que podría ser un discurso para alguna participación tuya en algún evento académico, como los que has participado cuando ostentaste el cargo de decano del Colegio de Periodistas de Lima, por ejemplo, ¿no? Y no hubo tiempo para elaborar el discurso porque las actividades propias del día a día no te lo permitieron. Dándole una indicación, alimentando a la inteligencia artificial y utilizando herramientas que por ahí de repente también conoces, como ChatGPT o Copilot, que son algunas de ellas que te permiten generar texto. Tú le das indicaciones, yo quisiera que me elabores, le indicas a la inteligencia artificial, quisiera que me elabores un discurso de tantos párrafos con una duración de tantos minutos en su lectura, que tuviera la siguiente información. Tú estás alimentando a la inteligencia artificial, que también es otro mito, el pensar que la inteligencia artificial está hecha para responder preguntas. ¿Ya? ¿Cuál es la temperatura en tal ciudad? Te la va a decir probablemente, pero la inteligencia artificial está hecha para muchas más cosas. Más cosas. Es para que te ayude, como te digo, tú le das la información. Un apoyo para lo que uno quiera crear, quiera producir. Así es, efectivamente. Y eso sirve también en el campo de las finanzas. Claro, también, porque justamente existen herramientas de inteligencia artificial que te ayudan en el campo de las finanzas. Hay muchas actividades que son repetitivas. La inteligencia artificial a través de los chatbots, por ejemplo, de las contestadoras automáticas o de algunas, deben haberlo visto en plataformas de financieras en las que llamas para hacer una operación y es un chatbot el que te dice marca 1, marca 2, marca 3, tú le vas diciendo lo que quieres y en función de eso va pensando y sigue actuando en función de las indicaciones que tú le das, porque son actividades repetitivas. Y estos cambios revolucionarios que se están dando en la comunicación, desde que era un niño de 12 años, de 13 años, ¿puede ya usarlo? ¿O tiene que ser alguien más preparado, más joven? Yo creo que en realidad, y te voy a hablar de la experiencia personal que he tenido en estas últimas semanas y meses, creo que si es que hay posibilidades que desde más jóvenes, los adolescentes, digamos las personas de menor edad puedan acceder a la inteligencia artificial con el soporte o la supervisión de sus padres, sería ideal.
porque no estoy promoviendo ni mucho menos que utilicen o aprendan a utilizar la inteligencia artificial para que les haga la tarea. No, Claro. es para que puedan tener herramientas para desarrollar una tarea o un trabajo de escuela mucho más elaborado en cuanto al aspecto visual o de recursos. Pero, insisto, la información debe provenir del ser humano. Del ser humano, ¿no? Porque si no estaríamos buscando qué reemplazar y ya no pensar también nosotros. Exactamente. El ser humano. Y ese no es la idea. Y esa era una de las contrapartes que se estuvo escuchando al comienzo, ¿no? El que todo lo haga la máquina, el que todo lo haga esto, y la persona va a dejar de pensar, de idear, de producir. Tanto así, Luis, que una muestra clara de que esa no es la situación o digamos no es el objetivo del uso correcto de la inteligencia artificial está en el hecho de que cuando menos alimentamos o informamos a la inteligencia artificial para la realización de una operación, el producto que va a resultar de la indicación o el pedido que le hagamos va a ser quizá más imperfecto o menos preciso, o se va a producir lo que suele pasar con la inteligencia artificial cuando la utilizamos indebidamente o no verificamos, porque esa es una palabra base, esa es la fundamental. Palabra que pero quiero preguntar, el tema de la verificación, ¿quién le da el visto bueno, ¿cómo le llaman? La consulta para darle el ok, la calidad final? Suponiendo, hay dos formas de hacerlo. Desde el momento en el que la indicación a través de un prompt, que es la indicación que tú le das a la inteligencia artificial para que realice una tarea, desde ese momento tu indicación debe contener que debe la inteligencia artificial buscar información en fuentes confiables, verificables, que no debes advertirle, no alucines, es decir, es un término que se utiliza cuando constantemente la inteligencia artificial te da una información o arroja un resultado que no tiene que ver con la realidad. Supongamos, le pide ese resultado, tú que eres hincha de la U, Luchito, le pide ese resultado del último clásico entre Universitario y Alianza, pero lo pides de manera incompleta, sin decirle la fecha, la hora o día del partido. La inteligencia artificial te podría terminar arrojando el resultado de un clásico de hace muchos años. Como ese 6-3 de Alianza sobre la U, por ejemplo, ¿no? O del 5-1 de la U contra Alianza. Por ejemplo. Bueno, mientras nos reímos, nos vamos a una pausa comercial. Gracias. Y regresamos sobre el tema legal. Correcto. Regresamos, amigos, con José Trujillo Ripamón. Bueno, el tema de la inteligencia artificial que ha revolucionado el mundo en los últimos tiempos sigue a pasos agigantados. Pero ¿cuál es el límite, José Trujillo Ripamonti, de la inteligencia artificial? Comentábamos antes de volver con el programa, Luis, que dentro del uso de la inteligencia artificial hay que tener presente mucho, digamos, con mucha precisión y ahínco el tema que como periodistas, por ejemplo, nosotros tenemos muy claro, que es el de la ética en el uso de este tipo de herramientas para la transparencia, la verificación que mencionábamos hace unos instantes y la sensibilidad humana, porque te contaba también que, por ejemplo, existen imágenes que son generadas por inteligencia artificial generativa, que así se denomina, para crear afiches publicitarios, por ejemplo, avisos publicitarios, y sabemos que esas imágenes no son reales y uno podría preguntarse si ve en esas imágenes a un niño, si se está respetando la identidad del menor. Sabemos que, por ejemplo, cuando se utilizan imágenes de menores hay que tener autorizaciones de los padres. Podría generarse todo un tema legal si es que uno no tiene conocimiento de que esas imágenes generadas han sido generadas, valga la redundancia, por inteligencia artificial. Así que esos personajes que uno ve no existen en realidad, en la realidad. Perdón, entonces en esas imágenes debería existir, en todo caso, la información para el público en la parte inferior derecha de repente
que esto ha sido creado por inteligencia artificial o ha sido apoyado por inteligencia artificial. Tal cual, totalmente correcto, Luis. Debería tener esa información para saber que esas personas, incluidos menores, no existen en la realidad, e incluso permite a las empresas respaldarse de alguna manera ante algún error o alucinación, como decía hace unos instantes, que puede cometer la inteligencia artificial. Generarte un niño o una persona a la que le falte un dedo, y uno, por eso hablaba de la sensibilidad, claro. Y uno ve esa imagen y se imagina pobre niño, pobre persona a la que le falta un dedo, etcétera, y no es, digamos, que eso sea real, es una imagen generada, y si uno pone esa información, también se va a cuidar en el sentido de que no se... en cuanto a la reputación de la organización, porque uno está diciendo, si hay un error, bueno, la inteligencia artificial creó esa imagen de manera equivocada. Mi error es quizá haber publicado en un aviso publicitario esa información, pero más allá de ese error, yo no puedo afectar mi reputación o credibilidad, dejando en la mente de las personas que una persona con algún tipo de problema ha participado en el aviso, cuando en realidad no ha sido así. Claro, bajo ese contexto, si es en una empresa, siempre hay un jefe que al final es el responsable, porque no supo revisar, mirar y darle el filtro que el caso correspondía, claro, para esa publicación. Claro, porque el caso que te comento es real, es de una entidad financiera, y otro experto en inteligencia artificial lo hacía notar en una exposición, en una charla, ¿no? Y por eso es que yo también, digamos, hago énfasis en ello, porque es importante de esa manera, digamos, ser transparentes, como también lo señalaba a la hora de comunicar, ser transparentes y también ser responsables y cuidadosos con nuestra reputación, porque errores, como en todo en la vida, se van a producir, y más aún si estamos utilizando una herramienta tecnológica que es proclive a cometer errores. A cometer errores. ¿Qué otra? El streaming. ¿Qué cosa es el streaming? Hemos escuchado varias veces el streaming. ¿Es otro tipo de comunicación? ¿Qué cosa es el streaming? En realidad el streaming es una plataforma de comunicación. BHTV forma parte, digamos, o hace uso del streaming a través de la transmisión que en estos momentos tus televidentes están disfrutando a través del canal de Facebook de BHTV, por ejemplo. El hacer uso o realizar esa transmisión a través del canal de Facebook de BHTV es utilizar una herramienta de streaming o una plataforma de streaming para la transmisión. Cuando hablamos de streaming, lo que también importa no solamente son los canales que se utilizan para esa transmisión, que son el Facebook, que puede ser cualquier red social, ¿no? TikTok, YouTube o Instagram incluso, sino hablar de streaming implica también el uso de los recursos. Ahora, por ejemplo, existen una serie de plataformas que te ayudan a realizar esa transmisión de una manera más sencilla, desde tu computadora nada más, transmitir a diversas señales en simultáneo. Yo puedo transmitir, y así lo hacemos en la radio, por ejemplo, transmitimos en simultáneo a Facebook, a YouTube, a una plataforma nueva de streaming también que ha salido y que está adquiriendo bastante potencia, que se llama Kick, que son justamente para los streamers. Pero y streamers, uno se pregunta, ¿no? ¿Streamers? ¿Quiénes son los streamers? Bueno, lo que pasa es que finalmente quien se dedica a la transmisión permanente de contenido audiovisual a través de redes sociales, principalmente son los jóvenes que están reportando o transmitiendo los juegos de video que durante horas están. Eso lamentablemente, a eso se llama lamentablemente, y debo decir lamentablemente porque creo que digamos, el concepto es mucho más amplio, se ha centrado en eso, en las personas que juegan a través de redes sociales o muestran durante horas sus juegos de PlayStation o de otras plataformas de juegos de video, pero en realidad el streaming debería ser, digamos, una plataforma que permita el reconocimiento de una serie de
con tipos de contenidos. Hay una serie de canales de streaming, se le dice ahora, que existen en estos momentos y que están adquiriendo ya un nivel de importancia y de seguidores que les ha permitido tener toda una parrilla de programas. De programas. Quizá la diferencia, por último, sería en que el tipo ¿cómo se llama?, de consumidor de este tipo de contenidos es eminentemente joven. Tengo que explotarte, mi querido José Trujillo, porque así nada más no tenemos la suerte de tenerte acá. ¿Qué otras novedades tecnológicas hay o está por llegar, que tú conozcas? Te decía que, por ejemplo, ya que hablabas existe esta plataforma que se ha, digamos, implementado hace un par de años y que está adquiriendo un nivel de importancia muy grande, así como existe YouTube. Existe también una plataforma que es específica para los jugadores, ¿no? Tiene otro tipo de usos también, pero principalmente lo usan los jugadores de videojuegos, que se llamaba Twitch. Twitch ha sido reemplazada por esta plataforma que te digo, que te mencionaba, que se llama Kick. Y la diferencia en qué radica, ¿no? Para los quienes se quieran dedicar, porque también finalmente es una actividad o un nicho de negocio que se puede explotar, más aún si uno tiene conocimiento de redes sociales, etc. La diferencia con YouTube es que YouTube, por el 100%, digamos, de ingresos que tú generas a través de publicidad en YouTube, a través del número de personas que te ven y que es un tráfico que YouTube te paga, a diferencia de YouTube que te paga, digamos, del 100% que tú logras captar como recursos por diferentes formas de financiamiento que tiene la plataforma, YouTube se queda con el 30% de ese 100% y tú con el 70%. En el caso de Kick se queda solamente con el 5% de tus ingresos y te da el 95% restante. Entonces es una herramienta que se vuelve una alternativa a quienes estaban desarrollándose solamente en YouTube y que pueden también migrar a esta plataforma con el objetivo de crecer en comunidad, pero también en aumentar sus ingresos porque van a tener un descuento menor al que te podría realizar YouTube, por ejemplo, ¿no? Estos cambios que se han dado en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Sí, claro. Como te decía, antes incluso de la aparición de Kick existía Twitch, que también es una plataforma principalmente para los streamers, mostrar que están jugando, cómo juegan, mostrarte la pantalla de los diferentes juegos, niveles que van pasando, pero ha adquirido bastante fuerza por el nivel de financiamiento e ingresos que tiene Kick en los últimos años. Y bueno, yo lo que sí creo, y ya que me comentabas qué adelantos creo que van a venir, lo que yo sí creo es que van a consolidarse estas plataformas de streaming como canales. Existe uno muy conocido que se llama la Roro Network, por ejemplo. Hay otros más que es Todo Goog, y podría mencionarte una serie de nombres, pero la idea no es hacer el cherry aquí, pero canales, plataformas o alternativas que han crecido de manera exponencial, existen con una parrilla de programación por horas. Entonces, hasta cierto punto podríamos decir que no la televisión, sino que una nueva forma de consumir productos audiovisuales se va a concentrar cada vez más en el streaming. En el Perú, por lo menos, esto ya no es una novedad, digamos, a nivel internacional. En Argentina existen 2 canales que podían tener artistas del vuelo más grande que pueda uno imaginarse, Luzu y Olga. Y en el caso, quizá puedas recordarlo, en el caso más reciente en el Perú, digamos, del impacto que pueden tener estas plataformas o canales de streaming, lo podemos ver en la Roro Network, que es el canal de Carlos Orozco, porque Carlos Orozco tuvo en su programa a Martín Vizcarra. Y cada vez figuras más, digamos, más conocidas del ámbito de la política y no solamente el entretenimiento, están buscando llegar a esas plataformas porque de esa manera tienen posibilidades de llegar a los jóvenes. La última pregunta. Con estas cosas, estos cambios que se van dando, ¿la televisión tiene menos sintonía? Yo lo que creo es que obviamente los jóvenes no son el nicho de
en estos momentos de la televisión. Los jóvenes consumen cada vez menos televisión y prefieren consumir productos a través de su dispositivo móvil, el YouTube, etcétera, estos canales de streaming que te mencionaba. Pero lo que he visto es que los medios de comunicación están también entendiendo un poco que la dinámica no es, y nosotros también lo entendemos, por ejemplo, nosotros en Juvice Comunicaciones lo entendemos, que la dinámica no es repetir la señal televisiva y replicarla en redes sociales, sino es que haya una programación en redes sociales con un lenguaje propio de redes sociales que se dirija con ese lenguaje a los jóvenes, que son el nicho principal de audiencia que tienen las redes sociales a través de ese streaming, para que puedan funcionar. Para terminar, Luchito, en esta parte, un medio de comunicación importante que permanentemente lo que hacía era repetir en sus redes sociales lo que transmitía en sus plataformas tradicionales. Y se han dado cuenta recientemente y han anunciado que ya van a comenzar a tener programación propia para el streaming, con figuras propias del streaming, es decir, con jóvenes influencers o influenciadores que tengan obviamente una mayor conexión con el público al que se quieren dirigir. Bien, gracias José, realmente ha quedado corto. Sí, va a ser motivo para una próxima invitación, y desde ya estás invitado. Gracias, seguramente una nueva oportunidad para hablar sobre estos temas que son de bastante interés. Amigos, eso es todo por hoy. Nos reencontramos el próximo martes a esta misma hora, a las 4 de la tarde, aquí por VHTV, nuestro canal. Buenas tardes, Perú.